gracias por llegar al salón. Quisiera que oráramos antes de comenzar y colocáramos en manos del Señor ese tiempo. Si hay alguien todavía afuera, los animamos a que entren rápidamente. Vamos a comenzar. Muchas gracias. Bueno, acompáñenme porfa en una oración. Padre, gracias por esta mañana que tú nos regalas de vida. Gracias porque tú eres nuestro Padre, porque nos recuerdas cuando oramos, Padre nuestro que estás en los cielos. Tú eres el Padre eterno, el Padre santo, el Padre justo, el que todo lo provee, el que nos protege, el que nos cuida, el que nos guía, el que nos guarda. Y te amamos de todo corazón, hermoso Dios. Hoy queremos, mi buen Señor, sentarnos como iglesia alrededor de tu palabra y pedirte que por favor nos guíes, nos ayudes y nos permitas aprender mucho más de ti. Te ruego, mi buen Señor, porque tú despiertes un interés más grande en nosotros como congregación de estudiar tu palabra, que seas despertando el deseo, mi Señor, y el querer como el hacer en Padre Santo tu iglesia, para que te veamos, para que te amemos, para que te sigamos, para que te conozcamos, mi Señor. Guíanos en esta mañana y que tu Espíritu sea guiándonos, por favor, y abriendo nuestros ojos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, no tengo control aquí. Ana, ¿me regalas uno más hacia adelante? Creo que unos dos más. Uno más. Otro más, por favor. Otro más. Gracias, ahí. Listo. Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio el día de hoy. Listo, retomamos nuestro estudio de qué es la iglesia. Hemos hablado acerca de la doctrina sana, de la práctica sana. Y una de las cosas que establecimos es que tenemos que ceñirnos lo más que podamos a la palabra de Dios. Que eso es lo que nos ayuda a distinguir si las prácticas que estamos teniendo y si la doctrina que estamos teniendo verdaderamente es sana, es de acuerdo a la medida que Dios quiere para nosotros. Es muy fácil para todas las iglesias, para todos los movimientos, para todas las denominaciones, caer simplemente en la tradición de que hacemos las cosas porque así siempre hemos hecho las cosas. Y por eso es tan importante que cada generación en la iglesia vuelva nuevamente a la palabra, vuelva a examinarla y vuelva a medirse frente a ella. Así que hoy vamos a empezar con un tema que creo que es muy importante, es hasta un poco controversial, un poco en medio de nuestros días, y es el tema del Espíritu Santo en la iglesia. ¿Cuál es el factor? ¿Cuál es el rol? ¿Cómo se desenvuelve? ¿Cuáles son las manifestaciones del Espíritu Santo que nosotros necesitamos o deberíamos ver en la congregación? Y ese es el tema que vamos a estar estudiando los próximos domingos, ¿vale? Para empezar, quiero que hagan ahí grupitos, si quieren de a 3 personas, 2 personas, únense ahí si quieren. Harold, métete ahí con Carlitos y con Gladys para que no quede solito. Gavita, mira, acá tienes 2 atrás, o 4, únete a ese grupo. El clan Ramírez Murcia, ahí se pueden unir ustedes si quieren. Osquita, te puedes hacer con Ricardo, ahí están atrás los dos. Listo, entonces quisiera que comenzáramos contestando estas 2 preguntas. La primera es, ¿cómo evaluarías el papel que el Espíritu Santo tiene en nuestra iglesia? Entonces empiecen primero con esa, solamente esa. Si ustedes le dijeran, ok, ¿qué rol tiene el Espíritu Santo en la iglesia de A Sus Pies? ¿Lo ve positivo? ¿Lo ve negativo? Dice, está muy bien. Dice, le falta. Si le falta, ¿qué le falta? ¿Por qué le falta? Esa primera es de opinión, todavía no es de escritura. ¿Listo? Entonces, acérquense. Aarón, bienvenido, hasta ahí con Osquitar. Y pueden entonces comenzar. Muchas gracias. Vamos a tener 5 minutos para ese tema. La primera pregunta.
Ahí un segundo, porfa. Ahora vamos a hacer la segunda pregunta, ¿vale? Pero quiero que alguno del grupo escriba, ya sea en papel o en el celular. A ver, ¿cuántas cosas usted puede recordar que el Espíritu Santo hace dentro de la iglesia? ¿Listo? Y las cosas que usted dice que hace, trate de pensar si hay un versículo que le apoye o le soporte. ¿Listo? Si no se lo sabe de memoria, diga eso de estar como por Juan o por Efesios o por algún lado, y ahorita vamos a ver varios versículos a ver si de pronto está ahí. Pero el ejercicio es pensar cuántos recordamos, cuántos versículos o lugares recordamos que van ahí, y si todo lo que nosotros pensamos que el Espíritu Santo hace tiene un soporte bíblico realmente. ¿Listo? Entonces tenemos otros 7 minutos para eso. ¿Listo? Piensen en todas las que puedan, hagan una lista y coloquen al lado pasajes que puedan recordar. Listos, déjenme pararlos ahí un segundo. Bueno, entonces, volvamos a la pregunta número 1. ¿Por qué este tema es importante para nosotros? Creo que con frecuencia se le ha llamado al Espíritu Santo la tercera persona olvidada de la Trinidad. Ah, y por otro lado, se ha hecho en otros movimientos un énfasis a veces demasiado grande sobre el rol del Espíritu Santo. Hoy en día usted puede fijarse que casi que hay dos corrientes dentro de la iglesia cristiana y sobre todo en Latinoamérica. Una corriente más carismática o pentecostal donde hay un énfasis, un hablar constante acerca de las manifestaciones, del don, de la guía, del Espíritu Santo manifestándose dentro de la iglesia, y por otro lado una corriente donde se evitan todo ese tipo de expresiones y hay un énfasis mucho más grande sobre la palabra de Dios, casi que la Biblia reemplazando al Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad. Y nosotros queremos preguntarnos, como lo hemos hecho hasta ahora, ok, ¿y cuál es esa línea de la Biblia? ¿Qué es lo que la palabra traza? ¿Cómo debemos nosotros buscar, entender, apreciar y anhelar el trabajo del Espíritu Santo dentro de la congregación de Aposento Alto a sus pies? Así que es importante este tema definirlo para nosotros. Permítame escuchar algunos de los comentarios de la primera pregunta. ¿Cómo evalúan ustedes el papel que el Espíritu Santo tiene en nuestra iglesia? ¿Qué dijeron algunos de los grupos? Hablamos sobre el proceso santificador que el Espíritu Santo puede estar haciendo en la iglesia, de mostrarnos ciertas cosas en nuestro corazón a nivel individual y también a nivel de congregación, en aquellas cosas que podemos estar fallando y nos está llamando fuertemente a volver a Él y recuperar el corazón del Evangelio. Ok, entonces has visto al Espíritu Santo en medio de nosotros al dar convicción de su palabra y santificarnos llamándonos a ser más santos. Chévere. ¿Qué más? No, Cris estaba haciendo así. Sí. Aquella mujer preciosa que está ahí al lado. Ok, experimentando el consuelo de Dios en medio de las situaciones difíciles que vivimos. Excelente. ¿Quién más? Sí. Ok, como una guía para nosotros. Gracias. Sí. Ok, da dones y hemos visto al Espíritu dando dones dentro de la congregación. Ok, excelente. Ahora, vamos a la segunda pregunta.
Dentro de esa lista de cosas que hace el Espíritu Santo, díganme algunas de esas cosas que ustedes recuerdan y ven de la palabra que el Espíritu Santo hace, que es su rol dentro de la iglesia. Poder, empoderarnos, ok, ¿qué más? Convence de juicio, justicia y pecado. ¿Qué dijeron por acá? Nos guía a toda la verdad. Él es las arras de la vida eterna. Nos revela las escrituras. Aarón. Ok, produce el fruto en nosotros del Espíritu. Nos libera del poder del pecado. Por acá creo que Pili iba a decir algo. Nos sella de esa manera. Nos muestra a Cristo. ¿Qué más? Nos transforma. Ok. ¿Algún otro? Intercede en nuestras oraciones. Ok. ¿Qué más? Muy bien. Da unidad al cuerpo. Ok. Poder para abandonar el pecado. Ok, llama dentro de la congregación oficios especiales, como apartó a Pablo y a Bernabé para la obra del ministerio. Muy bien. ¿Otro más? Listo, muy bien. Creo que tienen varios, casi que todos lo estamos cubriendo acá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En los siguientes 2 domingos, este y el siguiente, vamos a empezar a explorar los diferentes pasajes que vemos. No vamos a verlos todos hoy vamos a empezar con algunos, pero quiero que ustedes puedan ver todas las cosas tan increíbles y preciosas que el Espíritu Santo hace dentro de la iglesia. A veces se limita la discusión del Espíritu Santo solamente a si habla en lenguas, si no se habla en lenguas, si se ven milagros o si no se ven milagros. Pero fíjense que es mucho más allá de eso. No es solamente la manifestación del Espíritu Santo por medio de dones extraordinarios. El Espíritu Santo se manifiesta dentro de la iglesia también de muchas otras formas y creo que es muy importante verlo y buscarlo de esa manera. Así que vamos a hacer un siguiente ejercicio. Ustedes pueden ver, si quieres la siguiente diapositiva, ustedes van a ver aquí en la siguiente diapositiva una lista de pasajes. De pronto varios de ellos ustedes ya los estuvieron mirando y estuvieron leyendo. Entonces, ¿qué es lo que quiero que hagan? Van a coger cada uno de ellos y van a clasificarlos. ¿Ok? Entonces, ustedes dicen Hechos 2:4. Ese habla de el poder del Espíritu Santo. Y luego dicen Efesios 5:18. Ese también. Entonces, esos dos van en poder del Espíritu Santo. De pronto hay un solo versículo que habla de una sola cosa. De pronto hay 3 versículos que hablan de lo mismo. ¿Listo? Pero entonces, por ahora lo que quiero es que vayamos mirando las escrituras, lean el pasaje, piensen muy bien qué está diciendo el pasaje, qué dice el pasaje acerca del Espíritu Santo y lo que hace, y comencemos a clasificarlo. ¿Listo? Ese ejercicio le vamos a dar por lo menos unos 20 minutos. ¿Cuál es la idea de esto? Que moremos en las escrituras. Que la palabra de Dios sea la que nos esté informando acerca de lo que Dios quiere para nosotros. Entonces vamos a tener un buen tiempo leyendo y buscándolos. ¿Listo? Si están solos, háganse en un grupito. Aquí atrás veo un par de gente sola. Se pueden unir ustedes 3. Ahí están Juanma también y Cris buscando grupo. Hola. Listo, regálenme un segundo. No creo que hayan llegado todos al final. Esto es un ejercicio largo. Si no llegaron al final, no se preocupe. Pídele a la persona que está tomando apuntes que les mande ya a WhatsApp lo que llevan. Y la idea es que esta semana usted pueda terminar este ejercicio. Pero fíjense que este es un buen ejercicio porque una de las maneras en las que la iglesia es llenada y guiada por el Espíritu Santo es cuando moramos en la palabra de Dios. Y este ejercicio de estar leyendo la palabra juntos, ser instruidos juntos, es una manera en la que estamos buscando la guía y la dirección y la llenura del Espíritu Santo en nuestra congregación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a empezar a hablar de una, solamente de una porque no nos alcanza el tiempo. Voy a dar algunos versículos extra para esa, ¿listo? Entonces, algunos versículos de los que voy a mencionar ahorita no están en esa lista, entonces usted puede anotarlos si así lo desea. Entonces, empecemos con una de las primeras cosas que hace el Espíritu Santo y es inspirar las Escrituras, la inspiración de las Escrituras. ¿Cuál fue
uno de los versículos directos que ustedes vieron ahí? Muy bien, segunda de Pedro era un versículo directamente que nos hablaba acerca de esto. ¿Y uno indirecto? Segunda de Timoteo 3:16, que dice que son inspiradas, pero no necesariamente está mencionado ahí el nombre del Espíritu Santo. Bueno, vamos a leer algunos pasajes. Porfa, Emma, ¿me quieres ayudar a leer Hechos 1:16? Así bien fuerte. Hechos 1:16. Si lo quieren buscar en sus Biblias, Hechos 1:16. Este no está en su lista, si lo quieren anotar en inspiración. Hechos 1:16. Hermanos, tenía que cumplirse la escritura en que por boca de David el Espíritu Santo predijo acerca de Judas, el que se hizo guía de los que prendieron a Jesús. Muy bien, este no es un versículo que esté hablando acerca de la inspiración directamente. Es un versículo en el cual los apóstoles están hablando de qué hacemos para reemplazar a Judas. Pero ¿qué escuchan ustedes que es interesante en la manera en la que los mismos apóstoles están viendo las escrituras? ¿Puedes volver a leerlo otra vez, Emanuel? Hermanos, tenía que cumplirse la escritura en que por boca de David el Espíritu Santo predijo acerca de Judas, el que se hizo guía de los que prendieron a Jesús. ¿Qué escuchan ahí? Ok, reconocen que ¿quién escribió el Salmo? David. Pero ¿quién estaba hablando? El Espíritu Santo. Entonces aquí hay una manera en la cual los apóstoles entendían la inspiración de las escrituras, en que hay un autor humano que es David, pero por encima de ese autor humano hay un autor divino que es el Espíritu Santo. O sea, finalmente, ¿quién estaba hablando? David, no, estaba hablando el Espíritu Santo. Entonces, esto es muy importante, porque entonces decimos que la voz del Espíritu Santo se encuentra registrada en las Escrituras. Esto es muy importante para nosotros. La voz del Espíritu Santo se encuentra registrada en las Escrituras. Y Edwin, me lees por favor Primera de Pedro 1:20 al 21. Primera de Pedro 1:20 al 21. ¿Sí estamos donde es? Segunda, perdóname, te dije mal, te dije primera. Yo me equivoqué. Es segunda de Pedro 1:21. Segunda de Pedro 1:20 al 21. Perdón. Muy bien, esa última frase es muy importante. ¿Qué nos dice? Que fue el Espíritu Santo el que impulsó, el que llevó, el que transportó a los profetas y por lo tanto nos dio la palabra de Dios. Esta frase es muy importante para nosotros. Pedro está reconociendo que todas las escrituras entonces tienen un elemento divino y especial. Y es que son llevadas, son transportadas, son guiadas por el Espíritu Santo de Dios. Ahora, si entendemos esto, que verdaderamente, fíjense que no tenemos necesidad de ir a 2 Timoteo 3:16 para decir que esa es la obra del Espíritu Santo. Pero si entendemos entonces que sí, la palabra nos revela que el Espíritu Santo está involucrado en esta obra tan importante. Precisamente ¿por qué? Porque es la verdad de Dios. Ahora, pregunta, con esto vamos cerrando. ¿Por qué es importante para la iglesia entender y reconocer que el Espíritu Santo es quien ha inspirado las Escrituras? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué es importante en la práctica para nosotros como iglesia? No solamente en la doctrina, en lo que hemos dicho que es nuestra ortodoxia, sino también en la práctica, en la ortopraxis. Pipe. Yo diría que nosotros ahí podemos entender que, pues, o sea, lo que hemos hablado antes, que las escrituras son la autoridad suprema, por cuanto es la revelación misma de Dios viniendo hacia nosotros, y por lo tanto podemos entender que su voluntad ya ha sido revelada, y que entonces
a la cuidad de las escrituras, literalmente estamos acudiendo a la instrucción y a la revelación de Dios para nosotros, que así nosotros pues vamos a poder crecer como iglesia y también como hijos de Dios. Gracias. ¿Qué más? El mismo que lo inspiró es el que habita en nosotros hoy en día. Así es. Les doy una implicación grande. Cuando nosotros decimos, queremos que nos guíe el Espíritu Santo, ¿no le parece que a veces esa frase parece ser un poquito subjetiva? Como que, bueno, pero ¿y cómo? Y todos estamos como esperando que esa voz audible del Espíritu Santo nos diga algo al oído y nos muestre exactamente qué hacer. Pero creo que una manera muy práctica para la iglesia, para nosotros hoy en día, de entender la inspiración de las Escrituras es no desligar la voz del Espíritu Santo de la palabra de Dios. Esto lo estamos haciendo sin darnos cuenta con mucha frecuencia en el mundo evangélico o incluso en el mundo carismático, donde separamos las escrituras, la lectura de las escrituras, el estudio de las escrituras, la predicación de las escrituras de la guía del Espíritu Santo. Y pensamos que la guía del Espíritu Santo solamente puede ser de manera sobrenatural, por medio de sueños o revelación o de hablarnos directamente, que lo puede hacer si Él lo desea, Él es Dios, pero lo separamos por completo. Y algo que es muy importante para nosotros como iglesia de entender de que las escrituras son inspiradas por Dios, es que tenemos que elevar grandemente, grandemente la revelación del Espíritu Santo. Yo anhelo la guía del Espíritu Santo en mi vida, la quiero, la deseo profundamente. Quiero que Dios me muestre qué hacer en cada día de mi vida. Quiero que Dios me ayude a tomar pasos. Y como iglesia, anhelamos que Dios guíe a esta iglesia y que el Espíritu Santo guíe a esta iglesia. Entonces, en ese sentido, oramos, dependemos, hacemos las cosas buscando la guía del Señor. Pero algo que debemos entender es que ya tenemos un registro objetivo, claro, de la voz del Espíritu Santo en las Escrituras. Y una de las mejores maneras en las cuales tú puedes ser guiado por el Espíritu de Dios es al ser guiado por la palabra que Él ha inspirado. Una de las mejores maneras que podemos tomar decisiones a diario, ser mejores a diario en lo que hacemos es morando en las Escrituras, leyendo la palabra de Dios, sumergiéndonos en ella y de esa manera permitiendo que la voz del Espíritu Santo esté constantemente en nosotros. Cuando nosotros nos llenamos de la palabra como iglesia, nos llenamos de la palabra como individuos, nos estamos llenando de la voz, de la guía, de la dirección del Espíritu Santo de Dios. Entonces, fíjense que hay implicaciones muy grandes acá y que no debemos separarlos lo uno de lo otro. Ahora, esto es entender, ok, el Espíritu Santo nos muestra su verdad. Una última, y es que no solamente el Espíritu Santo inspira. Aquí hay una palabra teológica, de pronto ustedes no la tienen ahí, sino que el Espíritu Santo también ilumina. Hay una diferencia entre inspirar e iluminar. Inspirar es el origen, de dónde viene. Iluminar es aclarar, hacer claro, ayudarme a entender mejor la palabra. Entonces, 1 Corintios 2, del 12 al 14, Cris, ¿me puedes ayudar a leer esa? 1 Corintios capítulo 2, versículos 12 al 14. Dos, 12 al 14. Métale candela a ese celular ahí. Póngale turbo.
Muy bien. Entonces, fíjense lo que está diciendo ese pasaje acerca del conocimiento que trae el Espíritu Santo. Primero, el origen. No hemos recibido palabra de sabiduría humana, sino del Espíritu. Entonces, el origen de la palabra es ese. Pero luego el entendimiento. ¿Cómo puede una persona entender la verdad que se está revelando? ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Cuando habla de el espiritual, no está hablando del que se comporta espiritualmente, sino está hablando aquel de quien piensa y discierne las cosas por medio de el Espíritu Santo de Dios. Entonces, para el no creyente es imposible realmente entender esa palabra y que traiga convicción a su vida de que es verdad, de que es realidad y por lo tanto traiga un cambio a su vida. ¿Es posible entender intelectualmente la palabra para un no creyente? Sí. O sea, si yo estoy estudiando o estoy hablando con una persona que no cree en Dios, juntos leemos Juan 3:16 y leemos: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo le pregunto: ¿qué dice ese pasaje? Él me puede responder y entenderlo y decir: dice que Dios envió a su Hijo para que el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Eso dice. Digo, lo entendió. Pero ¿cuál es la diferencia entre una persona que tiene el Espíritu Santo y alguien que no lo tiene? No solamente lo entiende, lo cree, lo aplica, lo vive. Esa palabra crea un cambio en la vida de esa persona. ¿Puede un no creyente escribir un buen comentario bíblico? Podría ser un buen análisis del texto, podría ser un buen análisis de la cultura, podría ser un buen análisis de que esté el contexto del libro entero, pero va a estar vacío ¿de qué? De la vida que trae la palabra, del cambio que trae la palabra de Dios, de cómo se aplica esa palabra a nuestras vidas. Y eso es muy importante para nosotros. El Espíritu Santo ilumina la palabra de Dios. Entonces podemos leer las cosas de nuestra propia inteligencia, pero necesitamos al Espíritu Santo para que Él nos ayude a verlo y leerlo de manera espiritual. Hay una frase de Tony Evans que dice lo siguiente: el rol del Espíritu Santo al iluminar las Escrituras es permitirnos verdaderamente entender, experimentar y aplicar la palabra de Dios. Permítame dar esas tres palabras nuevamente: entender, experimentar y aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. Si alguien quiere hacer alguna de estas cosas, necesita estar cerca del Espíritu de Dios. El Espíritu nos conecta con la mente de Dios. Entonces, permítame cerrar ahí, pero simplemente fíjese nada más en estas dos cosas. ¿Por qué necesitamos como iglesia la guía del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas? Dos cositas nada más que hemos visto hasta ahora, pero miren cuán importantes. La primera, porque queremos su voz y su guía y se encuentra en las Escrituras. Y la segunda es porque no podemos simplemente leer su voz y su guía y ya, sino que además de leerla, necesitamos de su ayuda para que nuestros ojos oscurecidos por el pecado puedan ser iluminados y podamos verdaderamente entender, experimentar, porque yo puedo leer Juan 3:16 y no sentir gozo alguno, pero por medio del Espíritu Santo leo Juan 3:16 y digo: es la verdad más preciosa y hermosa que existe en el universo. Pero también por medio del Espíritu Santo la aplico a mi vida, ¿cierto? Entonces no solamente eso, sino que creo y tengo salvación por medio de creer lo que el Espíritu Santo está revelando acerca de la obra de Cristo Jesús enviado por Dios el Padre. Entonces, de hoy en 8, no se lo pierdan, lleguen a tiempo, porfa. Vamos a estar examinando los demás roles que hace el Espíritu Santo. Si usted no ha terminado los versículos, vuélvalos a leer, a mirar, a clasificar y estaremos charlando de cómo cada uno de esos roles se aplica a nuestra iglesia. ¿Listo? Permítame orar. Padre, gracias por ese tiempo que nos regalas, tu amor, tu guía, tu dirección, el tiempo que nos das en las Escrituras. Yo te pido que seamos un pueblo que more en ella, donde la palabra de Dios abunde, Padre Santo, entre nosotros, mi buen Rey. Que podamos animarnos, guiarnos, exhortarnos por medio de lo que tu Espíritu Santo nos ha revelado, mi buen Señor. Te pido que nos hables, háblanos hoy. Y esta mañana que nos reunimos como iglesia, oh Señor, con gran expectativa, esperamos que tú ilumines nuestros ojos para entender tu palabra.
Tu palabra en medio de las canciones, tu palabra en medio de lo que el director nos diga y tu palabra hoy por medio de la predicación de ella, mi buen Señor. Que esta iglesia sea en verdad llena de tu espíritu, guiada por tu espíritu, mi buen Señor, y que podamos morar en tu revelación abundantemente. En el nombre de Jesús, amén. Gracias.